viendo la participación de muchos amigos y colegas ya acá, y sé que muchos de ustedes son no solamente expertos en el modelo, sino que han contribuido con sus ideas a nuestro modelo, y eso es muy gratificante, pero espero que algunos puntos nuevos que hemos estado insertando recientemente puedan de ser de interés para ustedes también. Y tenemos gente nueva, profesores nuevos que tienen primer contacto, es el primer año que están escuchando de nuestro modelo de aprendizaje en salud, y desde luego estamos muy entusiasmados con su participación y quisiéramos que poco a poco nos vayan también dando sus ideas para mejorar nuestro modelo. Entonces, esas son las dos únicas instrucciones. Antes de comenzar, también quiero agradecer mucho a los directores y a los decanos por la ayuda en llegar a este momento en el que vamos a comenzar a hacer nuestro desarrollo docente y de líderes académicos a través de estos webinars y algunas otras actividades que seguramente ellos ya han compartido con ustedes para completar las fases introductorias, después de instructor, diseñador y al final, idealmente, tengamos muchos expertos dentro del Laureate en el modelo de aprendizaje. Y quiero agradecer al doctor Carlos Aguilar por su ayuda en técnicamente llegar a este momento también. Como dije acá, yo soy bien nuevo en eso de usar el YouTube, pero creo que va a ser una herramienta muy poderosa para poder transmitir más y más y llegar hasta los últimos rincones, donde tenemos campus y donde tenemos profesores que estoy viendo ahí desde el sur de Chile, están ya conectados y que seguramente hoy, mañana, tienen alumnos y tienen que estar bien preparados en el formato que nosotros estamos proponiendo. Hoy estamos haciendo la versión en español, tuvimos con mucho éxito ya este webinar en la versión portuguesa y después iremos a la versión en inglés. Entonces hoy tenemos colaboradores y colegas de México, de Perú, de Panamá, de España, de Costa Rica, de Honduras, de Estados Unidos, de Ecuador y de Chile, básicamente participando con nosotros. Yo, como dije, voy a hacer algunas pausas en el momento en que sea apropiado para que escuchen, escuchar algunas de sus opiniones que siempre van a ser bienvenidas y espero que no haya ningún asunto técnico. En este momento vamos a mostrar la presentación. En teoría, ustedes deberían tenerla ya en el frente y si no, voy a pedir a Carlos me avise por el chat que estamos teniendo separado. Bien, entonces, como decía anteriormente, nuestro modelo académico está entrando pues ya en su sexto año de formación, de integración, y a través de él hemos aprendido mucho. Y yo quería hoy tener una pequeña charla con ustedes sobre qué es este modelo de aprendizaje Laureate y qué significa para ese momento en el que ustedes están dando clase, llevando una práctica, teniendo alumnos en el campo clínico, en cualquier lugar y en cualquier profesión donde estén. Yo voy a hablar de esta introducción, voy a brevemente presentar los componentes y las metodologías y vamos a hacer un tiempo de reflexiones y preguntas y respuestas que puede ser una parte muy interesante de esta presentación. En cuanto a introducción, ustedes saben que a nivel global tenemos un impacto muy fuerte y unas grandes necesidades laborales de salud. Básicamente tenemos una gran necesidad de tener una gran cantidad de profesionales adicionales. Tenemos una carencia de profesionales de la salud en la mayoría de los países y en la mayoría de las profesiones. Por lo tanto, requerimos también aumentar la productividad de los mismos. Tenemos brechas importantes tanto en técnicos profesionales como en especialistas. Por lo tanto, necesitamos de un trabajador, de un profesional de la salud que sea adaptable, que pueda jugar un papel de acuerdo a las necesidades. Necesitamos crear una cultura interprofesional y necesitamos también crear un ambiente de cuidado alternativo. No es más solo el hospital donde los pacientes se encuentran. Como todo esto, ustedes saben también que hay prioridades en la salud. El envejecimiento de la población, la necesidad de involucrar a la familia y a la comunidad en el cuidado de la salud, de entender el comportamiento y el estilo de vida como partes importantes de la salud, de saber que el cuidado crónico y la discapacidad es lo más común en nuestros países y aunque seguimos con el peso de la enfermedad aguda, estos son los dos grandes cargas de la enfermedad.
que es necesaria el promover y el difundir la actividad física, el esparcimiento y una buena alimentación como parte de la salud. Que también la tecnología está cada día avanzando, que tenemos un problema de costos serios y, como dije hace un momento, que el lugar del cuidado de los pacientes no es más solamente el hospital. ¿Qué esperamos nosotros en cada estudiante que llega a una de nuestras instituciones? Esperamos que este estudiante que se gradúa tenga flexibilidad, desde luego tenga una gran empleabilidad, unas competencias mixtas para desempeñarse en este ambiente difícil, que tenga esa habilidad para jugar el plano interprofesional, que tenga un enfoque al cuidado crónico del adulto mayor, porque es donde está 4 veces mayor la necesidad del cuidado de la salud, que utilice y sepa la tecnología para tener una vida más saludable y que siempre tenga en mente el bienestar y la prevención como parte de la formación. Estos que parecen conceptos comunes no son siempre colocados en el currículum y por tanto nosotros hicimos parte de nuestro modelo. Cada uno de ustedes, como vemos en este mapa, es parte de Laureate y es parte de una de nuestras instituciones que entrega educación superior en ciencias de la salud. Hoy estamos en 17 países, 37 instituciones y 162 campus. Para aquellos profesores y coordinadores y líderes que no sabían, Laureate es hoy el principal formador de recursos humanos para la salud en el mundo. Casi 250,000 de estudiantes hoy o mañana están asistiendo a una de nuestras aulas o laboratorios. La gran mayoría de ellos, 78%, están en Latinoamérica, pero también tenemos un número importante tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Australia. Y cuando ven ustedes esta gráfica, representa el número de estudiantes en cada una de estas profesiones. Fisioterapia, casi 24,000 estudiantes, medicina, 15,000, psicología, 44,000, nutrición, casi 18,000, odontología, 16,000, enfermería, casi 60,000. Y todas esas otras áreas que ustedes ven en esta gráfica representan que Laureate es el principal formador de profesionales de la salud. Y esto es muy importante porque significa que nosotros tenemos esa responsabilidad. Esa diferencia entre la altura de los círculos que ven acá significa que estamos en el nivel técnico y profesional, en nivel profesional y en nivel posgrado. Por ejemplo, en el área de enfermería, donde tenemos casi 60,000 alumnos, formamos desde el técnico profesional de 2 años hasta el doctorado en enfermería, que lo hacemos hoy, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces, tenemos esa gama de programas que van y que recorren toda la formación profesional superior del profesional. Y asimismo, en algunas áreas donde somos más pequeños, como la terapia ocupacional, la estética y cuidados de belleza médica, las imágenes médicas, tenemos 2, 3, 4 o 5,000 alumnos. O sea, tenemos una participación muy importante en todo esto. ¿Cuál es nuestra ambición? Nuestra ambición es simple, pero de amplio deseo, ¿no? Mejorar el acceso a la educación superior de calidad en ciencias de la salud en todo el mundo y ayudar a resolver la escasez de recursos humanos en salud. Cuando la salud mejora, los países mejoran, las personas viven más tiempo y tienen una mejor calidad de vida. Es una ambición bien alta, pero creo que eso es lo que nos motiva a todos a estar trabajando y a estar yendo cada día con entusiasmo a dar una clase o a poner una práctica o recibir unos alumnos en el campo clínico. Porque muchas veces esta escasez de recursos humanos, aunque no sea palpable en algunas grandes ciudades, es palpable en cuanto al nivel de calidad. Entonces requerimos que esta sea superior de calidad. Nosotros tenemos un modelo de aprendizaje que se llama LLM, sus siglas en inglés, Laureate Learning Model, que gradúa a un profesional listo para la práctica de la salud. No un profesional experto para la salud, pero sí listo para la práctica, que es competente y que está preparado para un aprendizaje que va a lo largo de toda su vida profesional. Estas herramientas y metodologías que utilizamos provienen de las mejores prácticas en educación de todo el mundo. Así como fuimos conociendo nuevas técnicas para enseñanza de anatomía, para enseñanza clínica, para conectar con nuestros empleadores, fuimos tomando de estas mejores prácticas, construyendo un modelo que ustedes ya conocen o van a conocer hoy y dejando bien claro
que este modelo se ha ido enriqueciendo con la contribución día con día de nuestras facultades, de nuestras escuelas y de nuestros profesores. Este es el modelo en forma simple. En esta gráfica de pastel, ¿verdad? Mostramos los 5 elementos y metodologías que componen nuestro modelo. ¿Por qué es un modelo simple en su explicación? Porque tiene que aplicar a toda esa serie de profesionales de la salud que nosotros formamos. Tiene que aplicar a un enfermero de 2 años, a un técnico de radiología de 2 años, a un odontólogo, a un médico, a un fisioterapeuta, o un estudiante de maestría en gestión de salud o maestría en salud pública. Entonces, aplica para todos estos elementos en diferente parte. No es que nosotros tenemos un currículum universal, no lo es así, porque los ambientes regulatorios no nos permiten igualar los currículums, pero sí nos permiten el modelo de cómo aprenden los alumnos. Del lado derecho ustedes pueden ver los resultados que esperamos. Desde luego queremos que ese nutricionista o nutriólogo que nosotros formamos sea competente a nivel internacional, o sea, que sepa hacer, conocer y tenga las habilidades profesionales de un nutricionista o nutriólogo que se forma en cualquier lugar del mundo. Que tengamos el resultado superior de los estudiantes. Algunos países lo miden con exámenes. Desafortunadamente estamos siempre expuestos a la medición por exámenes, pues queremos los resultados más altos posibles. Queremos que nuestros programas estén acreditados, desde luego nacionalmente, e idealmente, cuando es posible y deseable, internacionalmente, y tenemos algunos ejemplos notables dentro de la red. Y como siempre, nuestro impacto como escuelas de salud, de ciencias de la salud, vamos a impactar la comunidad haciéndola más saludable y tener una acción social importante. Cada día que nosotros formamos un mejor profesional, estamos contribuyendo a la mejor salud de nuestras comunidades y de nuestro país. Estas 5 partes son la nueva estructura y función, o sea, todo lo que tiene que ver con la estructura y función del cuerpo humano o animal. Tenemos un sistema que busca la integración y la educación interprofesional, 2 conceptos complejos, pero que aplican mucho a nivel curricular y a nivel de las prácticas. Tenemos siempre enfocado un énfasis alto en tener laboratorios y metodologías de simulación, que no es lo mismo. Podemos tener laboratorios y no hacer buena simulación, o podemos hacer muy buena simulación sin necesariamente tener la última tecnología de laboratorios. Tenemos que mejorar la calidad de educación clínica y profesional. Y tenemos también que tener un enlace fuerte con socios externos que van a preparar a nuestros alumnos en su última fase o que van a emplear a los alumnos así que se gradúen. Es así que yo quería presentar el modelo de aprendizaje. Mi idea hoy es conversar un poco rápidamente de cada una de estas partes y que después ustedes nos acompañen en las siguientes fases del programa de desenvolvimiento y de entrenamiento, que incluirán algunos otros webinars. En esta fase introductoria, por ejemplo, tenemos 2 más, uno sobre metodología activa y otro sobre integración, y que después, dependiendo de su área en la que enseñan, estén preparándose a nivel instructor y después diseñador para estructura y función, o para simulación, o para educación clínica y profesional. Es así que está el modelo diseñado. ¿De dónde surge el modelo? Y después de esta diapositiva yo quiero hacer una pausa para ver si tenemos alguna pregunta, pero las preguntas para crear este modelo, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cuál es la base pedagógica del modelo de aprendizaje? Porque tenemos que defenderlo con los reguladores. La base pedagógica, tengo que comunicarles, es simple, mas tiene una base pedagógica fuerte, que no es tan peleado lo simple con lo fuerte. Como dije yo, tomamos varias prácticas, pero esta diapositiva refleja muy bien. Si ustedes imaginan una página en blanco y la oportunidad de diseñar una forma de educar en ciencias de la salud y se preguntan, ¿cómo puede aprender mejor el alumno? ¿Qué necesita saber este estudiante para practicar? ¿Cuándo se gradúa? No como experto, sino mi labor como Laureate y Escuela de Laureate es prepararlos para la práctica al día que se gradúan, listo para la práctica. Practice ready, no expert. Esa situación es qué necesita ese estudiante cuando se gradúa como practicante de nivel inicial. ¿Qué herramientas yo tengo disponible? ¿Cuál es el énfasis? Si va a ser un profesional de la salud,
va a ser una visión diferente de los campos de conocimiento. Anteriormente, el currículum decía, bueno, 4 semestres de bioquímica, vamos a aprender el ciclo de Krebs, vamos a memorizarlo, vamos a aprender toda la anatomía de un hueso, por ejemplo. Bueno, ese no es el énfasis, porque ese no es la práctica que se requiere cuando ese estudiante se gradúa. Y hay mucho que aprender. Otra pregunta que nosotros tenemos es cómo crear un ambiente de aprendizaje. Si tenemos la oportunidad de diseñar laboratorios, ¿cómo creamos un ambiente de aprendizaje para que éste sea adecuado para ellos aprender? Y realmente, cuando encontramos tecnología que se ha usado por muchos años o décadas, preguntarnos si realmente la necesitamos. Si realmente eso que hemos usado por décadas en la universidad tradicional realmente está contribuyendo a la educación o simplemente es algo que se usa por tradición. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Vamos a revisar ahora el chat y voy a pedir si las personas tienen alguna pregunta, que siéntanse en libertad, por favor, de hacer las preguntas en el chat y aquí vamos a ver si podemos ir respondiendo. Solo un minuto, ¿ok? Bueno, acá tenemos algunos comentarios, básicamente saludos de muchos lugares del mundo. Excelente. Ok, algunas cosas de becas y eso creo que eso más bien va a ser relevante en el contexto de sus, escuelas. Dice acá una colega, ¿por qué un buen profesional no es solo el que tiene conocimiento y buenas técnicas, sino el que tiene conciencia social, ética y compromiso profesional? Coincido 100%. Muchas veces nos miden por exámenes. En las ciencias de la salud nos atan a un examen que básicamente es de conocimientos y nosotros tenemos que graduar un profesional que atiende personas en un contexto social y ético importante y familiar y que no tiene mucho que ver con que haya memorizado todo esto, ¿verdad? Dice Michael Rodríguez, eso mejoraría el dar un enfoque más dirigido a las evaluaciones, haciendo que los estudiantes tengan una capacidad analítica y aplicar los conocimientos adquiridos. Exactamente. Una de nuestras componentes del modelo es ser no memorístico y eso es muy importante. Hemos tratado de eliminar la memoria y más el pensamiento crítico. Sobre el énfasis en la práctica, una colega, Pilar González, ¿podría describir algo más de este cambio en la visión de los campos de conocimiento? Sí, vamos a hablar sobre el énfasis en la práctica totalmente. Constructivismo, conductismo, constructivismo, desde luego, en nuestro modelo. Agradezco a los colegas que están respondiendo por mí y eso está bien porque sé que tengo gente que sabe más que yo de todo esto. Excelente. Bueno, voy a intentar, yo creo que sí, continúa con el chat porque nosotros estamos capturando todo esto y nos va a ayudar estas preguntas para dar feedback y mejorar nuestras presentaciones y también el contenido que ustedes quieren escuchar. Voy a volver a la presentación. Espero que en este momento casi puedan ver la presentación. Un segundo, creo que estamos ahí. Bien, esta gráfica que algunos de ustedes ya tienen disponible y si no, podemos hacerla disponible. Es simple. El conocimiento activo mejora el aprendizaje. La enseñanza práctica, la enseñanza activa mejora el aprendizaje. Aquí están dos elementos publicados en un metaanálisis que dice simplemente los estudiantes tienen 1,5 veces más probabilidad de reprobar cuando están en aprendizaje activo. ¿Ok? Y eso es muy importante porque nosotros tenemos problemas con esa tremenda reprobación en algunos lugares. Y el promedio, los cursos con aprendizaje activo tienen una tasa de fracaso 35% más baja. Entonces, vean ustedes si no es importante la enseñanza activa.
El próximo webinar en la semana que viene, yo los invito porque es un conocimiento muy rico. La doctora Manuela Mata va a hablar sobre enseñanza activa, metodología activa, bien práctico igual. Y verán ustedes cómo tenemos unas excelentes técnicas que ya están colocadas en nuestros programas y que ustedes van a entender muy bien. Este es un currículum conceptual. Si ustedes se enfocan en cómo formamos a un profesional de la salud, imaginen que son odontólogos o enfermeros o terapeutas ocupacionales o fonoaudiólogos, lo que sea. Empezamos de abajo para arriba, aumentando la complejidad, y abajo tendríamos un gran énfasis en darle los fundamentos. ¿Fundamentos de qué? De ciencias biológicas, de la fundamentación social y del comportamiento para todos los profesionales, porque ahí está un gran determinante de salud, el comportamiento de las personas. Fundamentos de habilidades del cuidado del paciente, las bases de la semiología, las bases de aprender, desde luego siempre privilegiando desde ya la simulación, entendiendo cuáles son estos fundamentos, entrar ahora sí, imaginen, yendo hacia arriba, año 2, año 3, año 4, año 5, dependiendo la duración, siempre en este contexto, simulación, prueba, después desempeño supervisado y evaluación de competencias. Y vamos al siguiente año, más complejo, hasta llegar a ese final ahí encima, donde idealmente colocamos a un alumno en un internado, en una pasantía que lo coloca en una práctica integral, en un entorno realista, donde ya su competencia va a ser evaluada de forma general. Es decir, vean los conceptos bien claros, fuertes fundamentos científicos, fuertes fundamentos conductuales y sociales, excelentes fundamentos para aprender las bases de la atención y cuidado de los pacientes, y después vamos a las materias prácticas. Con simulación, siempre probando lo que hicimos en la simulación, antes de llevarlos a un ambiente donde se van a desempeñar y siempre supervisados, hasta que van evolucionando y llegan a la práctica clínica en entornos reales. Ese mapa conceptual, estas son algunas bases pedagógicas de nuestro modelo. Como dije, son simples. Stanford, la Escuela de Medicina, en 2003, dijo, creemos un aprendizaje, un ecosistema de aprendizaje, un aprendizaje que sea inmersivo. Vamos a reducir, no eliminar, la cátedra tradicional. Vamos a aprender resolviendo problemas. Vamos a interactuar en grupos pequeños y en grupos grandes. Vamos a hacer que ese alumno esté visualizando varias cosas, que tenga un énfasis en la acción, sea un laboratorio húmedo y seco, y que tengamos espacios informales para grupos y equipos. Y yo espero que algunas de nuestras grandes escuelas hoy se estén recordando cómo están los laboratorios hoy. Están con esta idea conceptual de formar este ambiente donde el alumno idealmente va a aprender mejor. Y después nuestro énfasis en documentar. ¿Cuántas veces escuchamos de las competencias? ¿Cuántas veces del mapa curricular? Quizá de los sílabos, quizá del plan de dar la clase. Y es difícilmente que nosotros llegamos a entender y documentar cada una de las prácticas. Nosotros le llamamos con los equipos que ya están bien avanzados en esto, Brasil, México, algunos de ustedes también, donde ya tenemos la herramienta de práctica documentada. ¿Por qué? ¿De qué sirve si yo estoy entrenado en simulación y el ejercicio de construir el escenario no está bien documentado y detallado? El hora por hora, el minuto por minuto, es lo que nos va a colocar en otro plano. Nosotros tenemos una experiencia muy grata ya de las evaluaciones del Ministerio de Educación, por ejemplo, en Brasil, que están dando un valor altísimo a la documentación académica, porque ellos escuchan nuestro discurso, escuchan lo que estamos formando, escuchan lo que estamos proponiendo y lo ven detallado, no solo en la práctica, sino en el documento que explica la práctica. Y eso es para nosotros un gran desafío y una parte muy importante del modelo, esa parte granular. Lleguemos a detallar la documentación académica. Voy a entrar ahora a los componentes y metodologías bien rápidamente, porque cada uno de estos componentes tiene su propio entrenamiento, tiene sus talleres prácticos y que ustedes van a tener acceso a ellos como miembros de cada una de las instituciones de la red. Vamos a hablar brevemente sobre cada uno de ellos. Primero, la nueva estructura y función. Básicamente,
nuevas tecnologías para mejorar el aprendizaje de la anatomía, la fisiología, la embriología y la histología. Más de 17 nuevas herramientas. Cuando comenzamos esto hace 6 años, teníamos 7 herramientas. Hoy tenemos 17 herramientas. ¿Y quién contribuyó? Ustedes, los profesores. Han encontrado métodos mejorados, tecnologías realistas para impacto y retención. Y cuando hacemos que este aprendizaje sea relevante para la práctica clínica y profesional, no es más memorizar los agujeros de un hueso, es entender cuáles son los puntos de referencia en la extremidad inferior para que el fisioterapeuta o el kinesiólogo tenga éxito en su práctica clínica. Esa es la estructura y función que queremos que aprendan en un ambiente inmersivo, de acción, de colaboración y en un aprendizaje multidisciplinario. Esto es lo que estábamos acostumbrados. ¿Cuál es? Esto es lo tradicional, esto es lo que perduraba por años. El romanticismo de la anatomía, de la disección animal, de la disección del cuerpo humano que no parece más humano. En fin, todo esto por el que muchos de nosotros fuimos entrenados, hoy hemos demostrado que existen mejores formas de educar y desde luego formas más humanas en un mundo que está siendo cada vez más crítico, con mucha razón, de la experimentación animal innecesaria y desde luego del trato poco humano que se da en la enseñanza con el trabajo en cadáveres. Sin embargo, nosotros hemos creado esta nueva estructura y función. Esta nueva estructura y función que, como dije, brevemente incluye estas partes: anatomía viva y superficial, imágenes médicas, anatomía artificial y virtual, experimentos virtuales, nuestros microscopios digitales. Hoy en día las escuelas de medicina acá en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen más microscopios. No es una competencia del médico o del enfermero o del terapeuta usar un microscopio, sino saber histología. Los experimentos virtuales, excelente contribución de simulación digital, excelente los nuevos softwares anatómicos, los aplicativos son fantásticos, ellos dan cortes, dan una exposición muy buena a los alumnos. Imágenes médicas, ¿por qué damos tanto privilegio a la radiología, al ultrasonido, a los rayos X? Tenemos hoy nuestros laboratorios de estructura y función, algunos equipados con ultrasonido. ¿Por qué? Porque esa es la anatomía que el futuro profesional va a ver el resto de su vida, la radiológica, la que le permite ver a través de imágenes un cuerpo vivo. Y desde luego, nuestra contribución en anatomía viva y superficial, tocando la anatomía de superficie, la proyección corporal y tantos bonitos, espectaculares casos que ustedes desarrollan en sus escuelas y facultades. Entonces, vamos a recordar ahora con las siguientes imágenes, antes de una pausa para comentar sobre esto, cómo nosotros vimos esa idea de Stanford: énfasis en la acción, pequeños grupos, colaboración, inmersivo, visualización, y vean nuestros laboratorios y vean la actitud de los estudiantes interactuando, en este caso como de los plásticos, en este caso con una combinación atlas y modelo plástico, y el alumno está completamente enganchado en entender alguna parte que es relevante para conocer de la anatomía. En este caso está jugando con la plaster, con la plastilina, intentando formar un tallo cerebral. Y desde luego, el juego es una parte importante del aprendizaje en la plasticidad cerebral, y por tanto el alumno tiene, como yo hablé hace un rato, un énfasis en la acción y en usar varias herramientas para sus diferentes estilos de aprendizaje. Aquí tenemos otras estaciones en nuestras universidades: el aplicativo, la resonancia magnética y el modelo plástico, y un equipo aquí fisiológico que les permite entender la fisiología en este caso respiratoria o digestiva. Vean cómo un alumno está expuesto a tantos elementos para aprender una parte. Claro, nada de esto es posible si su práctica no está bien estructurada y documentada. Por eso la documentación académica es crítica. Acá tenemos nuestra profesora Vivian, líder de estructura y función en Brasil, que nos ha ayudado muchísimo en desarrollar este sistema. La doctora Vivian, que es una doctora en anatomía y que ha sido una innovadora junto con otros profesores de Annemie Morumbi. Vean el uso ahí de la proyección corporal atrás, y la profesora con anatomía de superficie y palpatoria en alumnos de la Escuela de Medicina
y el entusiasmo que esto genera y el compromiso de la utilización de varias técnicas. Y claro, nuestros ejemplos maravillosos, ¿verdad?, de pintura corporal. Hemos encontrado artistas en todos lugares del mundo que hacen un trabajo inigualable para que ese alumno, ese colega, ese actor, ese voluntario, se quede ahí 2, 3 horas y los alumnos puedan explorar y entender bien la función en nuestras escuelas de odontología, por ejemplo, del aparato masticatorio. Y acá otros ejemplos también maravillosos de combinaciones, muchas veces increíbles, ¿no? Que ha sido Loret el que ha contribuido con mucho de esto y que tenemos diferentes equipos. ¿A dónde vamos? No hay límite. Todo lo que sea realidad virtual, realidad aumentada, uso de tecnología inmersiva, es bienvenida en nuestro modelo de nueva estructura y función. Vean acá, el profesor no está más con ese cadáver, no está más con esa disección que no daba para entender nada. Y esa futura fisioterapeuta, yo quedo muy feliz, porque sé que está aprendiendo verdadera anatomía, anatomía viva, relevante para su futuro. Y acá están desde una toma más atrás los alumnos entendiendo la articulación del codo y con varios elementos ahí sobre la mesa, en esos pequeños grupos, en esa cátedra parcial que estamos aquí demostrando. Y acá también el uso de otras tecnologías, como la endoscopía, que nos permite también ver y aprender anatomía, desde luego. Acá están nuestros nuevos laboratorios de anatomía. Yo cuando muestro esto y lo comparo, la gente ríe un poco porque, bueno, ¿qué es esto? Es un laboratorio de anatomía. Los alumnos están en su clase de la escuela en Chipre de Anatomía 2 y están aprendiendo, solamente tienen radiología digital y solamente tienen el computador enfrente y están teniendo una práctica bien, bien importante, bien relevante. Y acá tenemos otro. Yo muchas veces, esto es lo que yo le llamo la prueba ácida, el litmus test del aprendizaje, la cara de los alumnos. Cuando ustedes ven a los alumnos así como están en esta foto, ven que ellos están aprendiendo. Es una simple proyección corporal, bajo costo de aplicación, realista porque permite ver lo que es la anatomía viva y tenemos a los alumnos todos interesados en aprender lo que está mostrando el profesor con este ejercicio tan simple, mas tan relevante para la anatomía. Acá tenemos el futuro. Ustedes van a poder tener la videocirugía como un elemento de aprender anatomía. ¿Qué mejor que aprender las articulaciones que a través de un video de una artroscopía? Esa es la anatomía viva y esa es la anatomía que presenta un hombro normal. Entonces, utilicen mucho esta metodología. Utilicemos los microscopios virtuales. Ya tenemos poca resistencia a esto. Esto es lo que necesita aprender. Ese es el microscopio del alumno. Claro, el alumno que va a ser patólogo, que va a dedicarse a la farmacia, a la biomedicina, puede ser que necesite más habilidades microscópicas, pero esos 60,000 profesionales futuros de la enfermería en Loret necesitan más que otra cosa de aprender los tejidos y no tanto el uso del microscopio. Y claro, estos fantásticos elementos, a veces caros o muy caros, que poco a poco incorporamos en algunas para permitir la disección virtual digital. Créanme que la experiencia de esa alumna no vuelve a ser la misma y la hace muy relevante. Y acá nuestros experimentos fisiológicos, ahora todos electrónicos. Nuevamente, cada día conocemos más nuestros líderes de estructura y función. Cada día llega un profesor, mire lo que yo encontré, mire lo que encontré que está disponible, muchas veces gratuito. Acá tenemos esto que eliminó todos nuestros bioterios en lugares donde no necesitábamos. El famoso experimento de Skinner, ¿verdad? Que con un simple software de muy bajo costo, nuestros estudiantes de psicología aprenden mejor la parte conductual, en donde utilizan este aprendizaje básico de los ratones con la caja de Skinner. En fin, eso es. Yo voy a hacer una pequeña pausa aquí para leer un par de preguntas sobre el chat que tengan ustedes sobre esto. Algunas personas con problema de imagen. Yo creo que eso depende mucho de ustedes porque nosotros tenemos una conexión bien alta. Depende de la conexión de internet, exacto. Quisiera que el modelo educativo diera libertad a los profesores para que no estén los alumnos presionados por terminar la práctica y se enfoquen más por comprender el tema. Mira, profesor, mientras mejores prácticas, más adecuado al tiempo vamos a tener. Es muy importante que ustedes prueben las nuevas prácticas.
Por eso que deben estar documentadas, para que podamos siempre tener la oportunidad de hacerlas en el tiempo adecuado y no estén presionados. Estoy de acuerdo que no es bueno que el alumno esté presionado y sí que concluye que tenga esa actividad. Muchas veces no solo la cantidad de lo que aprende, sino la reflexión. Dice la profesora que se permita mayor libertad de los docentes. Bueno, nosotros tenemos una gran responsabilidad, muy grande responsabilidad de formar ese profesional, y tenemos la responsabilidad, no solo nosotros, cada uno de sus directores y decanos y coordinadores tiene una parte muy importante en el papel, y creemos que estamos metidos en este asunto de la educación, traemos las mejores prácticas y vamos a dejar siempre la libertad del docente, pero a diferencia de la educación tradicional, que era completamente libertad de cátedra y teníamos enseñanzas que no eran apropiadas, tenemos que cuidar los resultados de los alumnos. Entonces, siempre existe la posibilidad de ejecutar una práctica de una mejor forma, sin duda, pero siempre dentro de nuestro modelo, porque es el modelo en el que estamos comprometidos. Y siempre bienvenida. No solamente contribución, profesora, sino que también después nos escribe y nos ponga cómo usted quiere que hagamos esta práctica. Muy importante nuestro modelo para aprender actitudes profesionales, aquello que se llamaba el currículum tradicional, informal. No se preocupe que esa enfermera va a aprender cuando llegue al hospital. No se preocupen que el médico va a aprender a atender personas y a tratarlas correctamente cuando esté entrenándose en la clínica. No, es nuestra responsabilidad hacer que esto suceda. Es nuestra responsabilidad que ese profesional esté con las actitudes adecuadas y medidas, idealmente en el laboratorio de simulación. Acabo de estar con nuestros colegas de la Europea de Madrid y vi un experimento y un escenario de simulación maravilloso conducido por una psicóloga en la Escuela de Medicina, donde todos los alumnos de medicina estaban esperando recitar los medicamentos contra cierta enfermedad, y la profesora condujo un escenario puramente de habilidades profesionales y de comunicación, que fue maravilloso. Y la experiencia fue increíble para mí y para los alumnos, desde luego, donde aprendieron la importante parte de lo que no es la memoria de saber el medicamento, sino la memoria de saber cómo tratar a las personas. Una pregunta de nuestros colegas de Costa Rica. Ya, dimensionar la imagen y el tamaño de las carreras, creo que eso lo pueden accesar. Doctora Sofeifa puede darles una copia del tamaño de las carreras en el mundo. No se ha hablado de los fundamentos biológicos. ¿Entraría en la estructura y función? Buena pregunta, Iván. Sí, la fundamentación biológica hoy está como parte de la estructura y función, pero tenemos un capítulo completamente dedicado y vamos a tener una formación completa de introducción, de instructor, de diseñador en fundamentación biológica. Necesitamos ayudas y buenas ideas. Estamos construyendo esa parte. Gracias a todas las personas que están escribiendo. Si tenemos manuales, los manuales poco a poco están surgiendo. Como digo, ¿cuál es nuestro ideal? Minuto a minuto. Siempre con esa libertad del profesor. Siempre existe la receta, yo digo. La receta existe. El chef puede hacerla saber muy diferente. Ese es el papel del profesor muchas veces, cuando recibe una práctica completa, probada, e idealmente en el tiempo adecuado. Pero el profesor puede dar esa chispa, ese extra, esa compartir esa experiencia que lo deja de alguna manera ser diferente y agregar su sello personal a la clase o a la práctica. Siempre bienvenidos. Una más y volvemos. Sobre pacientes encamados, vamos a hablar sobre educación clínica y profesional. Ok, voy a volver a la presentación para hablar de los siguientes elementos de nuestro modelo. Bien, vamos a entrar a la parte de integración de sistemas interprofesionales. Otra vez, bases pedagógicas simples. La estructura de conocimiento del conocimiento novicio en la izquierda y la estructura del conocimiento experto.
Si nosotros continuamos enseñando de forma disciplinar anatomía, fisiología, histología, separado y después la clínica, esa gente que está aprendiendo no va a salir de su aspecto de novicio porque sigue acumulando y no conecta. El smokestack curriculum. El currículum experto intenta esa red, ese intercambio, esa conexión que dice, tenemos que integrar. No integrar al nivel, y ustedes saben que Laureate se ha alejado mucho ya del PBL, porque no creemos que el tipo de alumnos que llegan a nuestras instituciones en general tenga la preparación, y son problemas que ya están teniendo en el Reino Unido, en Canadá, con el PBL puro, que requiere de un alumno muy activo, muy dedicado, muy preparado, autogenerador de conocimiento. Por eso tenemos un sistema mixto que integra por sistemas y órganos, pero que a la vez permite la problematización en algunas partes. Y aquí están nuestros bloques curriculares. Aquí es donde colocamos a las materias o a los subjects o las unidades curriculares. En una de estos curriculares entra una de las materias. En lugar de decir el departamento de anatomía, el departamento de patología, y al menos en la universidad donde yo me formé, en la escuela de medicina, el departamento de anatomía era muy poderoso y el de patología también, más el de fisiología o el de farmacología, no tenían recursos, quedaban débiles y había guerras de poder dentro de la misma facultad. Y ni hablar de trabajar en conjunto con la escuela de enfermería o de odontología. Y tenemos que cerrar esos espacios interprofesionales de integración a través de esto. Así, yo tengo un profesor de estructura y función que enseña sistema cardiovascular. ¿En qué carrera? Puede ser en enfermería, en fisioterapia, mas no es más un profesor de enfermería del departamento de anatomía. Es un profesor del bloque de estructura y función de la Escuela de Ciencias de la Salud, o de comportamiento y sociedad, o de fundamentación biológica, dando una casa mejor a los profesores para poder tener ese diálogo integrado. Y aquí está, nuestra materia más conocida es esta, procesos biológicos. ¿Cómo ayudamos a mejorar la comprensión y retención de principios biomédicos? ¿Cómo reforzamos el aprendizaje? Intentando integrar la biología celular, la molecular, la genética y la bioquímica en un proceso biológico que lo haga relevante. Y después tenemos la farmacología, la patología, las neurociencias, las bases nutricionales. Todas ellas son muy importantes para hacer una integración de la fundamentación biológica, donde hay que ser muy creativo, porque si no, el conocimiento queda, como ustedes saben, los profesores de esta área, queda muy vacío, queda muy seco. Y estamos intentando agregar herramientas, como fue el caso de la anatomía, que nos permitan educar de una manera bien innovadora en lo posible. Eso es nuestra integración de sistemas y educación profesional. Eso es lo que nosotros consideramos el trabajar bien en equipos interprofesionales. Es una competencia esperada, no es más al azar. Y queremos lo siguiente, queremos que los alumnos estén juntos porque trabajarán juntos el resto de sus vidas. Tenemos grandes personas en nuestros equipos en educación interprofesional. Vamos a aprovecharlos muchísimo en la educación clínica para que nos ayuden con información, con educación, con webinars, para que todos podamos crecer en esta área que está de moda, la educación interprofesional, pero está todavía con muchas oportunidades de hacer más y mejor. Resumiendo, nuestra integración, los currículos están basados en sistemas y órganos, los determinantes biológicos, conductuales y sociales son fundamentales, la nueva biología sigue siendo primordial, nadie está entrenando a un profesional práctico, queremos hacerlos fuertes en su fundamentación científica y eso continúa siendo importante, solo que de otra forma. Las actividades siempre relevantes. Si no es relevante para la práctica profesional, no va a estar en uno de nuestros currículums. Y metodologías que aumenten retención del conocimiento. Voy a entrar ahora a otra parte más del modelo, que sería la simulación. Es un poco más glamorosa de nuestro modelo. ¿Por qué? Porque, claro, es la preparación para el campo clínico. Es un área que es muy interesante, donde hay mucha publicación ahora, donde tenemos evidencia sólida
de la efectividad en la formación de los profesionales de la simulación, donde la base ética, la paciente han justificado más que nunca la necesidad de usar la simulación, porque nos aumenta las oportunidades para entrenar habilidades, porque posibilita la repetición, porque permite esa capacitación, como nos comentaba el doctor Aguilar, de las habilidades blandas, de las actitudes profesionales, liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, porque nos permite acceso a casos poco comunes, la tecnología inmersiva, en fin, todo lo que nos hace. El otro día veía yo un estudio que no lo incluí acá, pero que básicamente el 65% de los estudiantes de la Escuela de Medicina de Harvard vieron un paciente real con un infarto al miocardio. Una vez. Y solamente el 15% vio más de un paciente real con infarto agudo del miocardio durante su rotación de medicina interna. Y ese es un profesional que nosotros decimos graduado para la práctica, listo para la práctica, o es un profesional que pasó por una rotación de medicina interna y no tuvo la suerte de ver pacientes de infarto a miocardio. Ahí viene la simulación. Nosotros podríamos graduar un estudiante que ya vio el infarto agudo de miocardio en el laboratorio de simulación, que sabe las habilidades, que ha construido, que ha llevado un escenario, que ha hecho un buen conocimiento reflexivo de un paciente simple, más complicado, de un paciente más viejo, más joven, y que idealmente después en la clínica va a haber casos de infarto a miocardio. Mas yo creo que eso nos va a colocar en un estudiante más preparado. Tipos de simulación. Hay muchas formas de aprender simulación. Yo, como digo también, nosotros ya tenemos simulación tradicional. Nuestro modelo de simulación no es el común. Nosotros hemos privilegiado estas técnicas porque a lo largo del tiempo, y nos consideramos Laureate, uno de los líderes en simulación en el mundo en educacionales, que estas nos van a permitir avanzar en el siguiente nivel. Paciente estandarizado, una técnica de varias décadas de éxito en los Estados Unidos, Canadá, poco usada en otros países, más usada en Europa que por ejemplo, en Latinoamérica, que necesitamos aprender y usar. Paciente estandarizado. Entrenamiento de habilidades propias, las habilidades mismas. La simulación compleja, o sea, los escenarios que tienen una mayor complejidad en su elaboración. La simulación interprofesional, como un elemento que desde luego nos va a permitir esa interacción entre los profesionales, y un área muy importante, que es la simulación con paciente virtual, que cada día está ocupando un papel más relevante. Conforme nosotros, claro que la importancia de los maniquís y los robots será importante, pero la simulación de paciente virtual cada vez estamos viendo con mayor penetración y mayor interés por su aplicabilidad y por su realismo también, que va desde lo simple, desde el estudiante antes de su práctica ginecobstétrica, que está ahí con un profesor que está enseñando la temperatura, la presión, el nivel de cuidado que tiene que hacer en un examen, hasta su entrenamiento en una habilidad, en un task trainer, que lo va a enseñar a colocar en un ambiente seguro, supervisado, hasta el momento en el que está, por ejemplo, haciendo en un paciente estandarizado y teniendo la posibilidad en un consultorio simulado de cometer esos errores, de expresar sus dudas, de expresar su angustia por algo que no está sucediendo. A esa alumna que por primera vez tiene una palpación y tiene una forma de decir, esta es la forma como debe sentir los ruidos pulmonares, en fin. Todo esto que está dentro de nuestros laboratorios hoy nos permite formar un mejor profesional, hasta los ambientes sofisticados, aquellos robots bien caros que permiten muchas prácticas y habilidades en un ambiente seguro que ustedes ya conocen. Las habilidades simples, ¿no? En esto siempre nuestro uso de cámaras, nuestro uso de listas de cotejo que permiten que esos alumnos tengan no solamente que estén haciendo nudos para aprender a suturar, sino que tengan una guía que los está acompañando en comprobar que cumplieron los objetivos de aprendizaje de esa sesión porque estaba documentada. Y hoy tenemos esto, esa alumna que llega después y encuentra una paciente en puerperio y tiene que hacer las habilidades de comunicar a los familiares, de entrenar a la paciente, y que con estos maniquís y esos ambientes realistas nos permite ejecutar estos escenarios
y los alumnos sentir esa seguridad de ejecutar el laboratorio de simulación y terminar ejecutando un parto completo simulado, una cesárea simulada completamente. El mismo hecho de enseñar a nuestros alumnos la parte de amamantamiento, por ejemplo, tan crítica, hablábamos de nuestro aprendizaje preventivo y enseñar a los pacientes. Bueno, también tenemos que llevar al espacio simulado lo complejo, lo menos complejo y lo simple, siempre que estemos comprobando que se están logrando los objetivos. Que esta emergencia sea hecha en la sala, en el almacén de la facultad, en un caso simulado, impromptu, improvisado, y que los alumnos tengan la oportunidad de reaccionar al choque de que esto pasó y no un caso real, y puedan aprender bien lo que esto significa cuando encuentran un caso real. Y tantos ejemplos aquí con el uso de actores para perder esa cuestión. Cuando fuimos criticados 6, 7 años atrás, ustedes quieren hacer medicina y enfermería con muñecos. Bueno, no. Definitivamente los muñecos cada vez son más sofisticados, ahora son virtuales, y los que se han hecho, y cuando necesitamos ese contacto, tenemos excelentes casos con hibridación, simulación híbrida o simulación con actor, que nos permite ese contacto que está faltando con el muñeco de plástico, el robot de plástico. Hemos sido innovadores mundiales en la simulación en la medicina veterinaria. Más de 80 diferentes escenarios simples de prácticas de habilidades, complejos, interprofesional. Yo cuando recorro sus facultades me sorprendo el tipo de escenarios que se están construyendo hoy en día en todas las especialidades. Estos son nuestros laboratorios, a diferencia de aquellos que yo mostré. Este es un laboratorio en nuestra universidad en Perú que permite tantas habilidades en un espacio que es casi realista para ese estudiante que se va a formar en la enfermería o en alguna otra profesión. Y claro, tenemos el siguiente nivel, la simulación áptica, nuestro laboratorio de la Universidad Europea en odontología virtual con esta maravilla que son nuestros simuladores ápticos, o la simulación más tradicional odontológica. Tenemos también un liderazgo muy importante en la simulación odontología, donde había mucha simulación tradicional. Y ahora nosotros estamos siendo las gentes que estamos llevando al siguiente nivel con varios colegas de aquí de la red que están contribuyendo a este gran modelo de utilizar la tecnología y también utilizar las metodologías para hacer una buena simulación. Y claro, llegamos a estos espacios donde se construyen escenarios increíbles, de realismo increíble, que cuestan trabajo, pero que nos van a dar una mañana por año y que van a colocar a 70, 80 o 100 alumnos en un escenario de multitrauma, politraumatizado en la calle, que permite tantas habilidades, siempre que tengamos claros los objetivos de aprendizajes y documentada nuestra práctica. Estos ejercicios son inolvidables para los alumnos, les dejan un conocimiento relevante. Y cuando llegan y hacen esto, que es nuestro body painting por alumnos en caballos, por ejemplo, tienen un gran conocimiento igual de la parte anatómica. Y después, nuestra discusión interprofesional. Hospital completo, 12 pacientes internados, todos simulados, algunos maniquís, otra simulación híbrida, otros actores y todo el equipo, farmacéuticos, nutricionistas, nutriólogos, médicos, enfermeras, psicólogos, todos interactuando, siendo evaluados también y teniendo una nota que no es un conocimiento memorizado, siendo evaluados de lo que aprendieron en un ambiente casi realista y también calificándoles la habilidad de trabajar en equipo e interprofesional. Fantásticos escenarios, en este caso de nuestra Universidad de Potiguar, en Natal, en Brasil. Y la discusión, la reflexión, el momento en que los profesores y los alumnos discuten qué fue lo que usted escuchó, qué fue lo que usted encontró importante, de qué le sirvió, cuáles fueron sus emociones durante ese encuentro con una resucitación, una reanimación cardiopulmonar, cuáles fueron sus reacciones a un paciente con una psicosis. Y se hace esa reflexión donde viene el aprendizaje. Ahí está la base pedagógica. ¿Dónde está el momento del feedback? ¿Dónde está el momento en que el alumno verdaderamente aprende? Voy a hacer otra pausa acá para leer algunas de nuestras contribuciones en cuestión de simulación y algunas preguntas.
Si el docente está especializado en otras artes como maquillaje, actuación, pueden tener mayores herramientas para enseñar, sin duda. Y si no, profesor, traer alumnos de la escuela de teatro o de la escuela de arte para que nos ayuden es fantástico. Traer personas de la tercera edad para que trabajen con nosotros como pacientes estandarizados. Excelente experiencia. Sería aún más efectivo que la simulación y la estructura y función fueran a la par. Explico motivación, compromiso y responsabilidad, profesora Durón. Claro que sí, siempre relevante. Y la relevancia en nuestros espacios viene siempre de la problematización clínica. Si no le damos un contexto clínico, difícilmente vamos a enganchar a ese alumno en su aprendizaje. Cultivar el trabajo con inteligencia emocional. Yo diría que vamos a monitorear que nuestros alumnos salgan con una fortaleza en inteligencia emocional, desde luego. La importancia del uso de los escenarios es vital para un aprendizaje significativo. Sí, no descuiden nunca los escenarios, el realismo de los escenarios. No porque tengo ahí el maniquí y tengo la talla de oxígeno, voy a hacer un buen ejercicio de oxigenoterapia. Creen el ambiente real y eso va a dar desde luego el realismo que está completamente atado al aprendizaje. Diferentes herramientas, body painting, body projection, hospital, terapia, quirófano simulado, etcétera, que ayudan a poner en práctica, sí. El DNA de Laureate, sin duda. Aplicación de los practicarios como garantiza ciertas características de las competencias. Practicarios, el nombre es que algunos dan a esos elementos que son las herramientas de práctica documentadas, sin duda, muy importante. Bueno, tenemos una increíble cantidad de cuestionamientos acá en el chat y qué bueno, continúen enviándonos. Recuerdo que al final vamos a tener oportunidad de que ustedes se registren. Beatriz, metodología TBL permite trabajar con grupos grandes, sin duda. Task-based learning, bien importante. Yo estoy impresionado con lo que he visto. No es fácil. Tenemos la próxima sesión de metodologías activas la semana próxima en el webinar. Hablaremos un poco más sobre TBL. Fascinante técnica. Cuando el profesor está preparado para ejecutar el aprendizaje es bien bueno, bien relevante. En fin. Existen planos. Desarrollo tecnológico del profesorado en Laureate. Sí, Glavis, tenemos algunas ideas. Mucho con el cambio a la mudanza tan importante que tenemos a la educación en línea. Más tenemos que hacer, sin duda. Precisamos que el profesor se sienta confortable con la tecnología o tenga el apoyo. La grabación de las prácticas permite al estudiante repasar, sí. Es importante resaltar que el modelo nos permite cumplir con la seguridad y calidad en la atención de los pacientes. Sin duda, doctora Obregón, claro, los simuladores hoy están en los hospitales, no están solamente en las escuelas, y los hospitales son grandes inversionistas hoy en simulación, porque quieren asegurar que el profesional es competente todo el tiempo. Hacerlo hasta dominarlo, profesora Lorena, sí, esa es la idea. Esa es la idea también de los talleres que vamos a hacer. Que ustedes se sientan confortables para dominar estas técnicas, para poder de alguna manera sentirse confortable para utilizarlas. Bien. Yo creo que puedo volver a nuestra presentación. Vamos a entrar a la educación clínica y profesional. Desde luego, yo sé que estoy de alguna manera resumiendo de más nuestras metodologías, pero quiero insistir que vamos a tener oportunidad de tener acceso a entrenamientos individuales en cada una de estas metodologías, ¿ok? Educación clínica y profesional de alta calidad. Para mí, todas son importantes, pero esta parte es muy seria, porque una gran parte de la formación de nuestros futuros profesionales ocurre ya en el ambiente clínico, ya en el ambiente donde él aprende clínica. Más importante aún, nuestra simulación ya es parte de la educación clínica y profesional. Nuevamente, ¿cómo hacemos
que ese alumno que va para una clínica, para un hospital, para un asilo, para un centro de alimentación, para una farmacia, para un centro de producción animal, tenga una actividad sistemática, planificada, versus oportunistas. Está acá, pon ahí a los alumnos a hacer esto. Mándalos a la sala tal que están más desocupados. Mándalos a la sala de urgencias porque estamos llenos. No, eso es lo común. Tenemos que luchar por planificar nuestra enseñanza clínica. Asegurar que tenemos una exposición adecuada a una práctica que se adapta a la práctica profesional real futura, que ve los suficientes casos de volumen, de tipo de paciente, de perfil. De nada sirve ese alumno que pasa por la rotación pediátrica en el clima de invierno y solo ve enfermedad respiratoria y nunca ve la enfermedad digestiva, por ejemplo. Tenemos que asegurar o que el alumno tiene una rotación complementaria o que el alumno en el laboratorio de simulación tiene acceso a esos pacientes simulados de enfermedad gastrointestinal, porque si no, lo vamos a enviar al internado sin haber visto pacientes con esa enfermedad. Entonces, el volumen de pacientes, ¿cuál es el número de casos que deben hacer para declararlo competente en su práctica endodóntica a nivel de pregrado? ¿Cuáles son el tipo de casos que debe atender? Esas preguntas son bien difíciles porque dependemos del campo clínico. Nosotros tenemos un entrenamiento clínico que comienza siempre temprano en nuestros currículum. Los ajustes que tengamos que hacer para equilibrar el ambiente ambulatorio, hospitalario y comunitario. Y no solo colocar al alumno en hospitales, porque la gran mayoría no va a trabajar en hospitales, va a trabajar en clínicas, en ambulatorios, en comunidades, en centros especiales, en centros de rehabilitación. Si él nunca se entrenó, ella nunca se entrenó en un centro de rehabilitación ambulatorio o en un centro de quimioterapia, va a sentir siempre que el hospital es el único lugar. Clínicas propias donde tenemos son ambientes ideales para provocar un entorno de enseñanza. Son limitadas, pero hacemos mucha enseñanza dentro de clínicas propias. La calidad de supervisión, siempre importante. La preceptoría, el papel del profesor que supervisa y da un feedback adecuado. ¿Dónde ocurre la educación clínica? En todos estos espacios que están acá. Antes, en el hospital, idealmente el hospital terciario. Hoy, y en nuestro modelo, nosotros promovemos que todos estos lugares y otros sean centros donde el estudiante acude a prepararse, donde tiene que tener una práctica programada, diseñada y estructurada para aprender. Sea un centro de cuidado infantil, sea un club deportivo, donde más va a aprender lo que sus pacientes crónicos no pueden conseguir lograr en términos de alimentación, sino donde él va a ejercitarse por las mañanas. La comunidad, las salas de emergencia, los centros de salud mental. ¿Dónde está el problema del abuso de sustancias? ¿Dónde está el problema de alcoholismo? Raramente está en un hospital. Si está en un hospital, está entrando por trauma de la sala de emergencia. Más el problema que tiene crónico de toxicomanía, dependencia, está en un centro probablemente de salud mental o está en la comunidad, está en un centro de asistencia. Entonces, aseguremos que nuestros sílabos incluyen la rotación de los alumnos por todos estos sitios de práctica, que además nos hace menos dependientes de ese ambiente tan competido, tan caro y muchas veces tan saturado que es el hospital terciario, donde el alumno sí que tiene un profesor de alto padrón, de alto fama, mas no necesariamente va a aprender lo que necesita. Muchas veces todavía encontramos alumnos 3 semanas en un servicio de hematología pediátrica, viendo pacientes con leucemia pediátrica, y nosotros formando simplemente como médicos de atención primaria y generales. Probablemente unas buenas clases con esa hematóloga y 2 o 3 casos bien preparados para referencia sean suficientes, y no perder 3 semanas en un servicio de hematología pediátrica con ese alumno viendo casos que son propios del especialista y no de ese profesional listo para la práctica. Y en este sentido, las personas que van a prepararse en CPE, que es la Clinical and Professional Education, van a entender que nosotros dividimos el aprendizaje clínico y profesional, porque tenemos nutriólogos, psicólogos, farmacéuticos que no ven clínica, que trabajan en otros ambientes veterinarios. En el aula se aprenden varias cosas y vamos a profundizar en qué tipo de metodologías activas
podemos usar, ahí están algunas técnicas de bola de nieve, debate, cómo llevar una buena clase de carrusel y rondas clínicas y profesionales en el aula. En simulación, todo lo que ya acabamos de ver, cómo contribuye, y desde luego en prácticas externas. Muchas veces hacemos, por ejemplo, en los primeros semestres, una visita técnica y no la estructuramos y por tanto no sabemos si se consiguen los objetivos de aprendizaje. Tenemos que trabajar en mejorar nuestras visitas técnicas. Paciente internado, paciente externo, ambulatorio, comunidades y otros lugares. Y vamos a dividir así nuestras estrategias educativas dependiendo del ambiente de aprendizaje y con varias metodologías. Muchas veces, ¿cuál es el principal problema? Yo escucho mucho. El clínico no tiene tiempo, tiene lleno de pacientes, no quiere atender, tiene lleno de alumnos, está cansado, no le pagan bien por dar clase y tiene 6 alumnos de la facultad ahí encima de él. Bueno, hoy existen técnicas, por ejemplo, preceptor de 1 minuto. ¿Cómo podemos enseñar a un profesor de un hospital o de una clínica para dar la vuelta y en 1 minuto dar un feedback positivo a un alumno que le deje un aprendizaje de un encuentro clínico? Ese es el preceptor de 1 minuto. Vamos a preparar a todos los profesores de la red en esta técnica. Y claro, vamos a innovar, viene de la medicina, pero ¿cómo la innovamos y la aplicamos en farmacia, en biomedicina, en los cursos de enfermería? ¿Cómo usamos eso? Y hay otros, el OSCE, el OSPI, mucho relevantes, el ECOE en español, ¿verdad? Para algunos, tanto que nos han aportado en varias de nuestras facultades y tanto que impresiona a nuestros evaluadores y acreditadores cómo nosotros estamos seriamente comprometidos. Ahí tienen otras técnicas. Yo no voy a robar de la plática de educación clínica y profesional, pero los dejo interesados en DOPS, por ejemplo. ¿Cómo ejecutar una ronda clínica adecuada? ¿Cómo hacer una revisión de casos y literatura con una metodología que deja un mejor aprendizaje? Todo lo que está aquí va a ser discutido en el bloque de CPE, de Educación Clínica y Profesional, para aquellos que pertenecen acá. Finalmente, los enlaces externos. Los enlaces externos, lo que necesitamos es esto: acuerdos fuertes con los servicios de salud y otras industrias clave y empleadores. Participación regular del empleador para mejorar el currículum en el nivel de resultados de aprendizaje. Continúa esa queja del empleador que dice: la universidad no me prepara bien a los alumnos. Bueno, vamos a acercarnos a ellos. Vamos a hacer, hay varias escuelas, hay IEPES muy enfático en esto. Vamos a juntar 10 de los gentes de hospitales, preguntar, ¿qué es lo que no tienen hoy nuestros estudiantes de enfermería que están llegando acá? Nuestros internos de farmacia, nuestros internos de nutrición. ¿Por qué que no están ustedes contentos con ellos? Porque eso va a hacer que mejoremos nuestros currículums y va a hacer que estemos más enlazados con ellos. Eso es el enlace externo para que tengamos esa oportunidad. Pasantías relevantes, actividades extracurriculares y desde luego siempre pensando que nuestros alumnos, muchas veces de clase media, muchas veces sin un antecedente privilegiado, económico, intelectual, muchas veces, necesita como base final del resultado de su paso por nuestra escuela el empleo. El empleo, sea empleo en una empresa o en un hospital, o el autoempleo, dependiendo del profesional, es el mejor regalo que podemos dar a nuestros alumnos que se gradúan. Y si ese empleo es digno, y si ese empleo es bien pagado, y es por el resto de su vida, creo que estamos contribuyendo mucho con las vidas de estas personas. Y desde luego nuestra acción social. Es increíble lo que hoy ya vemos en nuestras clínicas y nuestros programas de intervención comunitaria en Chile, en Brasil, en México, en Costa Rica. Increíbles proyectos de acción social. Más de 250,000 pacientes, yo creo que no contamos todos. 905,000. Solo Laureate, 1 millón de servicios clínicos el año pasado. Solamente. Y claro, en ambientes puros de aprendizaje, casos increíbles. Hospital de la UVM Veterinario en México que está haciendo reemplazo de cadera en perros, ¿ok? De liderazgo mundial, quizá en esta área, y estamos haciéndolo en un hospital de nosotros. Increíble el trabajo de varios de nuestros hospitales, de varias de nuestras instituciones. Yo quería parar acá y hacer un poco reflexión con ustedes de lo que hemos estado hoy hablando. No tenemos todavía un poco de tiempo y quería
bueno, asegurar que podemos leer sobre el chat y leer un poco más sobre lo que ustedes están opinando y algunas contribuciones que tenemos, bueno, desafortunadamente por escrito, pero es la única manera en que podríamos tener tantos cientos de personas conectadas hoy en este momento. Profesor Víctor Pérez, es una introducción, exactamente. Después vamos a profundizar en cada una de las áreas. 2 más webinars, uno en aprendizaje activo y otro en integración. Después vamos para las áreas específicas. Simulaciones de vida real en inglés. Sí, necesitamos simuladores para fisiología. Cierto, fisiología nos ha costado trabajo. Hay buena experiencia con Power Lab. Justamente lo que el doctor Fabricio responde. Es maravilloso. Es un poco más intimidante porque no es simple. Lo han mejorado mucho Power Lab. Creo que tiene 30, 40 experimentos de nivel de pregrado, Power Lab. Y otras en línea también. Aquí recalcando la importancia del inglés siempre, desde luego. Sistema de docencia superior, es algo que todavía ofrece Laureate, sí. Una duda respecto a estructura y función, aún a campos de conocimiento como fisiología, histología, anatomía, microscopía, herramientas están muy enfocadas en la anatomía. ¿Es una impresión errónea? No, yo creo que es donde más ha habido entusiasmo por hacer. Más créanme, estamos esperando y deseosos de agregar nuevas experiencias de embriología, de histología y desde luego de fisiología, como que la anatomía genera más inventiva, no sé, o hemos privilegiado también más el laboratorio. Cuando uno entra al laboratorio de estructura y función, parece un laboratorio de anatomía más que otra cosa, pero yo creo que eso es cuestión de trabajar más. Los nuevos sílabos en Brasil, por ejemplo, están insistiendo mucho en ir más profundo en la parte funcional, porque es estructura y función, y es estructura micro y macroscópica. Entonces, todo aquello que sea relevante debería estar ahí. ¿Cómo sería aplicable al área de medicina veterinaria trabajando con grandes especies, no solo con animales de compañía? Absolutamente. Estructura y función, yo mostré ejemplos de lo que hemos hecho con body painting en caballos, lo que hemos hecho en palpatoria, prácticas muy buenas, UVM, Brasil, Ecuador. He visto prácticas excelentes y en simulación sin duda es difícil, aunque hay algunos ejemplos de grandes simuladores. Tenemos un parto vacuno que es excelente porque permite ese ejemplo. Es bien delicado el simulador, queremos que deberían mejorarlo, pero lo acabo de ver en Hermosillo, muy útil, más tenemos que ir viendo. También tenemos un simulador de caballo que permite hacer prácticas con patología digestiva y creo que está bien también. Son limitados, más inventen, porque eso siempre será bienvenido. El uso de los alumnos, sí, nosotros siempre estamos cortos en los laboratorios y desde luego si ustedes leen la literatura, idealmente el laboratorio debería ser posible ser utilizado por los alumnos en su tiempo propio, en su propio tiempo, y yo creo que eso es un ideal. En algunos lugares lo estamos consiguiendo. Hablaba el otro día con UPC en Perú, están dejando un poco de tiempo para que el alumno vaya y repase, sea estructura y función, o sea la parte de simulación. Es de cuidado porque precisa de staff, ¿no? Más sí es importante tener espacio para que el alumno se continúe preparando, ¿no? La simulación es una herramienta, profesora García, Elisa García, de gran importancia para la enfermería, donde los alumnos desarrollan habilidades que le permiten tener seguridad cuando entran en contacto con el paciente. Miren, la enfermería siempre ha estado a la cabeza en la simulación. No sé, es un poco la mente abierta y la capacidad organizativa de las colegas, pero me parece excelente lo que hemos aprendido de la enfermería en otras profesiones. Pero estamos muy orgullosos que hoy vemos simulación en todas las áreas. Fuertemente estamos colocando, sin duda, a Laureate como un líder en la simulación en psicología, como un líder en la simulación, ya decía yo, en medicina veterinaria,
como un líder en la simulación interprofesional. Más está abierto y las enfermeras siempre han sido grandes contribuyentes de esto. Ustedes saben, sus decanos me conocen, yo he insistido mucho, tenemos que hacer en la enfermería una simulación menos procedimental y más de escenarios complejos. ¿Okay? Qué bueno que aprendan a colocar la sonda, qué bueno que aprendan el curado de heridas, qué bueno que aprendan las habilidades, más nosotros queremos que aprendan todo lo demás, que sean parte de los equipos de prevención, de manejo de pacientes crónicos, que sepan capaz de indicar una referencia hacia un nutriólogo adecuada, que sepan capaz de trabajar en el control diabético, que sepan también, trabajen muy bien en la comunicación con pacientes. Y eso los coloca a esos estudiantes de enfermería en un ambiente de simulación compleja, no necesariamente de habilidad. Entonces, siempre estoy muy feliz cuando veo ejemplos de simulación compleja en enfermería y simulación interprofesional, sin duda. Vamos a avanzar por allá. En seguridad del paciente, sin duda. Realidad virtual, creo que voy a hablar un poco al final, un comentario sobre eso. Seguridad en sí mismo, confianza. Ese alumno que se gradúa, ¿no?, de la psicología y dice, yo voy a ver un paciente y no me siento seguro. Bueno, saquémoslo con 30 o 20 ejercicios que ya va a la práctica seguro. La importancia del debriefing y darle su tiempo y su correcta dinámica para el aprendizaje completo, doctor Fabricio, sin duda. Debriefing está incluido en todos nuestros entrenamientos próximos de simulación. Debriefing complejo, debriefing simple. Tenemos aquí algunas otras. Casos virtuales, vamos a hablar un poco de eso. Práctica clínica en otros países se realiza recién en el internado o se contempla en la etapa simulación-prueba. Práctica clínica desde el inicio. Eso es lo ideal. De no ser que nos estén impidiendo regulatoriamente, coloquen a los alumnos en ambientes clínicos reales. Puede ser una visita técnica, puede ser que visiten un espacio de producción animal y regresen a comentarlo y conversen con los especialistas. Puede ser que sea su primera semiología, puede ser que den una charla sobre profiláctica. La gran mayoría de nuestros programas utilizan práctica clínica temprana, más idealmente, en ese esquema conceptual, aquella integrada completa ocurre al final, sea internado o sea práctica integrada, dependiendo cómo se llame. Nuestra directora de salud en Chile, Julia, sí, claro, necesitamos capturar toda esta información. No esperábamos este nivel de participación que estamos teniendo en el chat. Grandes casos, grandes escenarios que quieren compartir, gente que está creando escenarios donde los comparte, ¿no? Tenemos espacios de best practices para líderes de programa. Existen muy buenas herramientas digitales para embriología, que es un concepto poco abstracto y difícil de entender para los estudiantes. Carlos, gracias, siempre bienvenido. Todas las contribuciones que haces. Tomar docencia superior en Laureate, sí, existen todavía esos cursos de docencia superior. No saben cuánto necesitamos que los profesores continúen mejorando y mejorando. Ellos saben que veo profesores que más y más utilizan el LLM, son profesores que hablan menos durante la clase y durante la práctica. Trabajan más en pensar lo que están viendo, en analizar cómo el estudiante está aprendiendo. Es bien valioso. El profesor madura mucho cuando no tiene que dar y repetir esa PowerPoint que ha hecho por varios años y que solo mejora 2 o 3 veces. Y está en su lugar viendo cómo el alumno pregunta relaciones importantes, anatómicas o en un debriefing complejo, como hace preguntas relevantes. Hemos estado intentando, sin embargo, se requiere que los hospitales simulados tengan la estructura para ello. Sí, nosotros necesitamos seguir mejorando nuestros laboratorios. Hemos mejorado mucho, ¿ok? Poco a poco
vamos llegando, más está faltando todavía. Tenemos estándar del arte y tenemos algunos laboratorios que poco a poco han mejorado. Acabamos de revisar todas nuestras directrices. También todo eso cambió. Los simuladores cambiaron, han cambiado de precio también. Los espacios hemos aprendido más a hacer un debriefing con más alumnos porque necesitamos. Nosotros tenemos universidades con 10,000 alumnos de salud en un campus. ¿Cómo hacemos debriefing de 6? Nunca acabamos. Tenemos profesores y líderes que yo considero de nivel mundial dentro de la red que hoy hacen debriefing con 30, 35 y 40 alumnos. Ok, el ideal no es 6, es 1. 1 por 1 es la educación ideal, pero recuerden, nosotros no tenemos muchas veces el estatus económico de nuestros alumnos para permitirse los niveles de colegiatura, de mensualidad que tenemos en otros lugares. Tenemos que intentar dar acceso a estas técnicas, más hacerlo de una manera efectiva. Yo agradezco mucho la innovación de nuestros profesores que nos han ayudado a hacer un trabajo con grandes grupos, porque no podemos salir de ahí. Siempre vamos a tener grupos mayores que la universidad pública, que es elitista y privilegia para pocos, comparado con estas universidades que son de mayor acceso, más abierto el acceso a estudiantes, por tanto mayores. Me da gusto todos los profesores que se están conectando en diferentes partes del mundo entre ustedes. Bienvenida a la colaboración. WhatsApp, lo que sea, pero es bueno que conversen. Es muy importante la simulación, ya que puede preparar al estudiante para situaciones impactantes como la muerte, además de cómo brindar adecuadamente la información a los familiares de los pacientes. Sin duda, profesora Rosmi en Perú, creo, ¿verdad? Necesitamos eso, algo que ocurría en la práctica solamente, en un ambiente impromptu, que el alumno acababa en la guardia y encontraba el fallecimiento del paciente y le decía, ve a informar a los familiares. Nunca lo preparamos para eso. No hagamos eso, preparemos a ese estudiante en un ambiente simulado. Y cuando es en el ambiente clínico, no lo hagamos sin él estar supervisado la primera vez. Comunicación efectiva debe ser parte de la simulación, claro que sí. Mejorar los laboratorios, sobre todo simuladores dentales. Sí, algunos simuladores son extremadamente caros. Estamos haciendo lo mejor posible. La UEM obviamente tiene ese pionerismo en la simulación digital, dental, ha conseguido más y más, tiene un estudiante con mucho más recursos, más ya tenemos estos simuladores ahora en la UPC en Perú. Y estamos viendo cómo conseguir entrar en los siguientes, ¿verdad? Siempre los recursos son limitados. Lo que necesitamos es aprovecharlos bien. En México, profesora Viridiana, maestra, en México hacemos debriefing con grupos grandes y hemos aprendido bastante de ello. Fantástica noticia. No tenemos opción. De 6 en 6 no caben. Son 8,000 alumnos. UVM, Unitec, son grandes instituciones con muchos alumnos y muy importantes. Y 4 años para preparar profesional. No nos da tiempo. Yo pienso que la tecnología de punta no es la base. Es más importante que los docentes seamos creativos en nuestra práctica. Increíble tu comentario, profesora. Sí, ojalá podamos tener los dos. Más nada sustituye a la creatividad del profesor. El maniquí es solo dinero. ¿Okay? Y hay maniquís que no atienden ni al fisioterapeuta ni al psicólogo. Y que vamos a tener que trabajar con creatividad. Dar a conocer a doctor Vázquez Mendoza, pienso que se debe dar a conocer el modelo a la sociedad para disminuir la resistencia a la simulación. Claro que sí. Tenemos que hablar de esto. Yo pido a los decanos que hablen del LLM en foros. No importa que nos copien, qué bien, que nos copien porque nosotros creemos que estamos haciendo algo bueno para la sociedad. Muchos comentarios sobre creatividad. Y muchas cosas que se prestan entre una y otra de la estructura y función de la educación clínica.
ustedes sienten, había un comentario sobre fundamentación biológica, ahí vamos a ver mucha herramienta virtual, mucha problematización, mucho experimento clásico, ¿no? El experimento clásico que deja una enseñanza al alumno de actitudes científicas, de que la ciencia es importante, la evidencia científica en la formación del profesional. No es que aprenda a hacer el cultivo, el antibiograma y las pruebas de resistencia y después analice el DNA. Probablemente un médico deba conocer parte de eso, pero lo más importante, sepa que el ambiente científico es lo que genera el conocimiento nuevo. Agradezco todos los comentarios a favor de la sesión. Bien, ok. Yo creo que vamos a ir para la última parte y cerrar este primer webinar, donde tengo algunas palabras finales. Vamos a ver si también colocamos esto en el toolkit que algunos de ustedes ya están utilizando, yo sé. Miren, estas son algunas reflexiones finales. Yo tengo el privilegio, como algunos de ustedes también, de visitar otros lugares. En todos los países donde la red está, en todos creo que tenemos la cirugía robótica ya, por ejemplo, el Da Vinci en este caso. En todos estos países, aún en los países de menos recursos, tenemos departamentos de imagen que generan este tipo de trabajo como está abajo. Qué mejor anatomía que esa, ¿no? Yo lo que me pregunto es esto. Mi preocupación es que esos 3 profesionales allá arriba, un procedimiento que solo en Estados Unidos el año pasado se usó más de 1 millón de veces, claro, con limitaciones, pero es el inicio de la cirugía robótica, de la cirugía con telemedicina. Si hoy hacemos 1 millón solo en Estados Unidos, probablemente varios millones en el mundo. Hay cirugía robótica en Europa desde hace tiempo y creciendo cada vez más, en Latinoamérica también. Imaginen el futuro. Pero esos 3 profesionales, es un médico, es una enfermera en el lado derecho, es un anestesiólogo, es un cirujano que está ahí en un estereoscópico. Ese no es el futuro, ese es el presente. Y ese es el tipo de imágenes que el profesional va a seguir viendo el resto de su vida, porque ya está en los hospitales. Si ustedes se preguntan esto y lo visualizan a 20 años para adelante, a 15 años, con ese alumno que llegó ayer y se inscribió a estudiar medicina o se inscribió a estudiar farmacia con nosotros, ¿qué va a pasar en 20 años? ¿Qué tipo de medicina va a haber? Si ese alumno sabe lo que nosotros ya sabemos, que la salud está relacionada con la comida que nosotros comemos, que la salud, nuestro problema de salud es con el envejecimiento de la población, que el paciente tiene una tormenta psicológica importante, que tiene una serie de salud mental que son poco atendidos, que complican toda su enfermedad, que está usando la tecnología, que está buscando la ayuda de la familia y de la comunidad, que está utilizando el placer y el ejercicio, no el deporte necesariamente, el ejercicio y la actividad física como parte de conservar su salud. Si sabemos esto, ¿cómo nosotros queremos formar esos profesionales? Aquí, en este espacio, donde creíamos que se educaba, o en este espacio, en este espacio. Les dejo esa reflexión para que todos ustedes nos ayuden a diseminar este mensaje. Este es el profesional que se requiere en un hospital y este es el profesional que se requiere fuera del hospital. No podemos seguir educándolo aquí. No podemos seguir educándolo aquí. Necesitamos educarlo en este modelo. Necesitamos educarlo con estas herramientas. No está culminado el proceso. Está cada día mejorando. Mas no vamos a regresar, no en nuestras instituciones. Estamos muy comprometidos con este modelo de aprendizaje LLM. Queremos que todos ustedes nos ayuden. Queremos que nuestros laboratorios sean estos. Son nuestros laboratorios. Estamos muy orgullosos. Están construidos con esa base pedagógica que yo les comenté en un principio, que busca el aprendizaje inmersivo, que busca la visualización, que busca la acción, la reflexión, el comentario y que nos deja preparado un mejor profesional. Todo ese trabajo de calidad, de innovación, de eficiencia, comienza en el laboratorio y comienza en nuestras metodologías. Yo quiero cerrar
con uno de nuestros personajes favoritos, que es Clara Barton, que en 1821 nació en Massachusetts y que fue la fundadora de la Cruz Roja en Norteamérica, cuya ocupación, como ella se describía, era maestra, enfermera y humanitaria. No necesitaba un currículum de 18 páginas para presentarse. Y ella, con su gran contribución a la formación, no solo de la enfermería, yo diría de la salud, con la Cruz Roja y otras contribuciones, pensaba así. Ella decía, me irrita que me digan que es como siempre se han hecho las cosas. Desafío la tiranía del precedente y no puedo permitirme el lujo de una mente cerrada. Nosotros tenemos que pedir a los colegas una mente abierta, porque les vamos a pedir que cambien la forma de enseñar de 50, 60, a veces 70 años y que enseñen de forma diferente. Y claro que hay inseguridades. Y claro que hay inseguridades de no ser yo el que presento y el que hago una cátedra tradicional. Mas cuando ustedes viven esos profesores que yo veo día con día en nuestras facultades, enseñando sin hablar, con un ejercicio bien planeado y solo conduciendo a los alumnos, es fantástico. Porque esos profesores, con sus grados y posgrados, abrieron la mente y nos ayudaron a contribuir a formar un nuevo método de enseñanza. Si tienen resistencia, la aceptamos, mas abran la mente. Si después de un tiempo deciden que esto no es para ustedes, ni hablar. Hay muchos otros lugares y la verdad, qué bueno que nos acompañaron. Mas nosotros queremos profesores que innoven y que aporten y que enseñen de esta manera porque nos hemos comprometido en construir esto y la responsabilidad es grande, 250,000. 250,000 de alumnos que van a hacer esto, que van a prepararse para cuidar vidas. Muchas veces no para salvar vidas, otro concepto bien equivocado a veces, ¿no? Para cuidar de vidas. Las personas viven mucho más años, las personas necesitan estar cuidadas. Y cada uno de esos estudiantes, en cada una de nuestras 20 profesiones de pregrado y muchos más de posgrado, se está preparando para cuidar vidas. Por eso que tomamos muy en serio lo que hacemos. Y si nosotros no tuviéramos la confianza en el brillante grupo que dirige sus instituciones, que yo tengo un enorme respeto por todos ellos, en el grupo de Laureate, en el grupo de directores, decanos, de líderes funcionales y sobre todo en los innovadores que nos han aportado tanto, no podríamos seguir para adelante. Entonces yo quería acá cerrar, quiero invitar antes de eso a dos cosas para finalizar. Primero, a nuestros próximos seminarios, ya los directores tienen la invitación, la doctora Malta, que trabaja conmigo, va a hablar sobre aprendizaje activo el próximo 17 de abril. Ahí está el horario de los Estados Unidos y ahí está el link de YouTube. Ahora pueden buscar una mejor conexión, los que estuvieron con problemas de imagen, que no fueron muchos, creo. Ella va a hablar sobre una excelente plática, porque yo la vi en portugués, sobre el seleccionando y manejando metodologías activas como dentro del modelo de aprendizaje de Laureate. Y tenemos el tercer y último seminario del nivel introductorio programado en este mismo horario para el 24 de abril con nuestra vicedecana de Ciencias de la Salud de la UVM en México, la doctora Simone Sato, que va a hablar sobre integración curricular dentro del modelo de aprendizaje de Laureate. Créanme que no es sobre asuntos muy pedagógicos, es práctico también, muy interesante y les va a ayudar a ustedes a entender más de las bases del modelo. Ya están los links, doctor Carlos Aguilar, brillante tu ayuda, del YouTube. Ya está esperando el webinar en YouTube para el 24 de abril con Simone para ella participar. Entonces, tenemos acá los dos próximos seminarios. Todos están convidados a participar, todos están convidados a participar en el chat y desde luego a leer los documentos del One Faculty sobre el modelo de aprendizaje conforme se les ha indicado. Y en fin, vamos a cerrar. Yo voy a dejar acá de compartir para que Carlos me ayude a mostrar la forma que ustedes tienen que llenar solo para registrar, bien simple, su participación. Y de nueva cuenta, solo agradecer mucho la participación, desearles el mayor de los éxitos, agradecerles lo que cada día ustedes hacen por nuestros alumnos. Ustedes están enfrente de los alumnos, enfrente de estos futuros profesionales. Espero les haya sido de utilidad este webinar, que nos acompañen en los siguientes y que sean parte de esta
increíble, increíble jornada que tenemos todos para formar mejores profesionales de la salud. Gracias, Carlos. Nos compartes, por favor, la forma para que las personas la llenen y se quede registrada su participación, por favor. Claro, les comparto la pantalla. Ahí les pedimos de forma individual que puedan llenar el formulario. En este momento incluso ustedes pueden ponerle pausa a este video, al webinar, para poder transcribir la dirección de internet y se los vamos a dejar aquí en el chat también para que puedan ustedes registrar su asistencia.